Hola, ¿cómo les va? Comenzamos otra conversación de vis a vis. Ustedes ya están acostumbrados a compartir esta manera de encuentro y estamos convencidos que a ustedes les gusta y a nosotros también, por supuesto. Dos temas para comenzar vis a vis en esta jornada. Uno de ellos es que un tribunal en Israel ordenó que los manuscritos que Franz Kafka le había entregado a su amigo y albacea Max Brod para que los destruyera, y este no lo hizo, y empezó de allí una cadena de tenencias, de apoderamiento de esos manuscritos. Bueno, un tribunal en Israel ordenó que los manuscritos de Franz Kafka, repito, esos que él pidió fueran destruidos, fueran a la Biblioteca Nacional de Israel. Bien, una obra maestra de un genial escritor que, entre otros textos, Metamorfosis, sus famosos cuentos, uno de ellos Ante la Ley, todo esto seguramente va a estar puesto en una biblioteca en Israel para regocijo del mundo entero. Una segunda situación que quiero plantear es qué está pasando entre Argentina e Irán. Ustedes saben que recientemente en Estados Unidos hubo un encuentro de los cancilleres de Argentina e Irán tendientes a establecer negociaciones respecto a lo que fue el atentado a la AMIA. La embajadora, quejas generalizadas en el mundo respecto a esta actitud, ya que hay una orden judicial en la Argentina, hubo un proceso judicial respecto al atentado a la AMIA, y en este se determinó que había responsabilidades de personas iraníes y que éstas debían estar en la Argentina para ser juzgadas. Esto no ha ocurrido, sigue sin ocurrir, por lo cual se considera que no hay negociación válida, sino es que esta gente esté aquí para ser juzgada. A partir de ahí podrá uno pensar cómo ir resolviendo el tema, pero básicamente, tanto para la comunidad judía argentina, para la comunidad argentina en su totalidad, para el mundo, es necesario que el atentado quede plasmado en responsabilidades y condena. Pero la embajadora de Israel en la Argentina, recientemente llegada, en una entrevista formuló su crítica a este encuentro producido en Estados Unidos y que ahora, en estos días, en un par de días atrás, vuelven a encontrarse en este sentido los cancilleres para dialogar sobre el tema. Y la embajadora muy concretamente dice, los iraníes deben cumplir con la orden judicial establecida en la Argentina. No hay otra manera de comenzar a resolver el dolor de las víctimas que produjo el atentado a la AMIA. Para cerrar este análisis sobre Israel, Argentina e Irán, quiero leerles una fábula cuya autoría corresponde a Marcelo Birmacher, de su libro Fábulas Salvajes, donde él da cuenta, como en los viejos tiempos, ustedes recuerdan a Esopo, Samaniego, Iriarte, La Fontaine y esos famosos fabulistas. Bueno, él traslada en Fábulas Salvajes algo de su creación. Una de ellas dice las relaciones peligrosas, y lo voy a leer textualmente. Una cierva se enamoró de un tigre, temía acercarse a su amado, eficaz cazador. Cierta tarde, decidida a morir devorada, antes que de amor, oculta tras unas ramas, dijo a su amado enemigo: «Oh tigre, te amo. Dame una oportunidad, mírame y permíteme escapar si no te agrado». Bueno, aceptó el tigre, que ya había comido. Atravesó las ramas tras las que se ocultaba la cierva y permaneció mirándola durante un largo rato. Luego, la cierva propuso casamiento y el tigre aceptó. En la fiesta de enlace, cuando los ciervos hubieron bailado y bebido, los tigres no fueron, pues desaprobaban la boda. El tigre se lanzó sobre los amigos y familiares de su reciente esposa y comenzó a devorarlos uno por uno, sin dificultades. «¿Qué haces?», gritó desesperada la cierva cuando ya quedaban pocos de los suyos. «Si te enamoras de tu enemigo», dijo el tigre, «ten al menos la fidelidad de abandonar a tus amigos». Me parece que viene a cuento sobre este encuentro
de Argentina a Irán sobre un tema que ya la justicia argentina ha decidido. ¿De qué lado se está? Y por lo menos debiera pensarse que ante algunas circunstancias hay amigos en serio. Me parece que no es este el caso. Continuamos con Vis a Vis. Ya han escuchado nuestra introducción, nuestra apertura, nuestro prólogo. Y ahora, como suele suceder semana a semana, estamos con el arquitecto Boris Kalnicki, que ha sido uno de los fundadores de la Confraternidad Judío-Cristiana y ha sido su presidente durante 8 años. Pero además con una intensísima actividad en unas instituciones internacionales más prestigiosas del judaísmo en el mundo, que es la Beneberit. Allí ha sido presidente, ha estado vinculado con el ámbito internacional, ha sido directivo en el ámbito internacional y tiene una enorme experiencia sobre la problemática del ser judío, tanto argentino como en el mundo. Y además, y por eso también está aquí, porque es un enorme conocedor de lo que ha sido el Concilio Vaticano. Hoy, en estos días, se celebra el 50 años del Concilio Vaticano II, lo que se llama Nostra Aetate, como comienzo de ese concilio que ha dado una apertura enorme al catolicismo en el mundo y su vínculo con el judaísmo y otras religiones. Boris, un gusto que estés con nosotros. Encantado de estar acá. Bueno, yo hice una pequeña apertura de lo tanto que podría decir de vos. Ahora me gustaría que vos hagas tu apertura a esto que hemos dicho. Bien, Nostra Aetate es uno de los documentos del concilio, el que se refiere justamente a las relaciones con las iglesias no cristianas. En las relaciones que tuvo la Iglesia Católica y muchas religiones, iglesias cristianas, han sido tormentosas en la historia, durante cerca de 1900 años. Ha producido muchas, en el nombre de Dios, se han producido muchas muertes, muchas destrucciones y hubo mucho menosprecio hacia los judíos y el judaísmo. Se lo consideraba incluso como un pueblo testigo de aquellos que, habiendo presenciado la pasión de Jesucristo, no respondieran su mensaje. Luego de esto proviene de aquellos que dirigían la catedral católica, digamos, desde las autoridades del catolicismo. Provenía naturalmente desde las autoridades máximas del catolicismo, de la Iglesia, entonces. De la Iglesia, digamos, sí. Y también de la teología imperante, no solamente de las autoridades eclesiásticas, sino también de la teología imperante. Sí. Concepto de pueblo testigo. Llevó a aberraciones muy grandes, no vamos a recapitular porque no es el tema, pero sí tenemos que detenernos en lo que pasó en lo que llamamos el Holocausto judío del siglo XX o Shoah, que no sucedió en tierras extrañas a la religión cristiana, sucedió en tierras cristianas después de 1900 o casi 2000 años de evangelización, lo cual denotaba que era un nuevo paganismo, como lo llamó la Iglesia, y que realmente la cultura cristiana fue un barniz que ocultó los mayores hechos criminales o los impulsos criminales de sociedades que se decían muy cultas, como eran las de Alemania, Austria, y también la de Francia, las de todo el continente europeo, que sucedió lo que sucedió y no hubiera sucedido si hubieran resistido al lavado de conciencia nazi. Ahora, también quiero hacer un guión. Dejás planteado también el interrogante sobre qué es la cultura, ¿no? Porque, por supuesto, pero eso, cierro el guión. Por supuesto, la cultura, yo creo que el hombre es esencialmente, el hombre es un animal de diálogo, un animal que dialoga. Un hombre sin diálogo no existe. O debiera ser. Debiera ser. El hombre sin diálogo se asfixia.
Y la cultura o los hechos culturales, como la religión misma, se anquilosan. El diálogo es un intercambio de disenso y consenso entre los hombres que agilizan toda la actividad humana. Los animales no dialogan, por ejemplo. Los animales pueden emitir gritos de advertencia o ciertas señales en su misma especie, pero no hay un diálogo, por supuesto. Lo esencial del hombre, lo que lo diferencia del mundo animal, es el diálogo. El diálogo que permite el desarrollo de la inteligencia, permite las contradicciones, etcétera, etcétera. Como decíamos, terminada la Segunda Guerra Mundial, los horrores aparecieron en la palestra, los horrores que se habían cometido en nombre de ideologías paganas. La Iglesia no fue inmediato, le costó casi 15 años darse cuenta que debería hacer algo, que había cierto grado de responsabilidad en toda la enseñanza secular. El deicidio, la muerte, se acusaba que para hacer las actividades rituales o la matzá se mataban, lo hacían con sangre de niños cristianos, en fin, disparates de esa manera, pero que se instalaron, e incluso hubo algunos santos que fueron al santoral o se elevaron porque habían sido muertos por los judíos para hacer sus rituales, como por ejemplo el Niño Santo de Praga, etcétera, etcétera. Entonces hay una concatenación que lo reconoció la Iglesia en los últimos años, digamos a partir de Juan XXIII, entre esa enseñanza secular milenaria y los hechos que llevaron a la Shoah. Entre ellos aparece ese famoso decir, importante y vital decir, los judíos son nuestros hermanos mayores. Eso fue, claro, eso fue ya muy elaborado, muy entrado ya en el tema del Concilio Vaticano II. Ya cuando finalizaba lo dijo, en primer término se le atribuye a Juan Pablo II, pero en realidad también lo mencionó Pablo VI. Juan XXIII, que fue quien dio inicio al concilio, lo instaló para sorpresa de toda la curia romana, fue nuncio en Turquía. Y estando en ese puesto durante el papado de Pío XII, y de ese puesto llegaban refugiados de Hungría, de todos los Balcanes, se enteraba directamente de los horrores que era el Holocausto o Shoah, y mandaba cartas permanentemente al Vaticano delatando y pidiendo pronunciamientos de la Iglesia. También los nuncios, o sea, los embajadores del Vaticano en Hungría y en los Balcanes y en Turquía, también mandaban cartas de advertencia y de aviso sobre lo que estaba sucediendo. Juan XXIII, siendo nuncio, el cardenal Roncalli, siendo nuncio en Turquía, tuvo que luchar con el embajador alemán delante del gobierno turco para que no repatrie a sus países de origen a los exiliados de todas estas zonas azotadas por el nazismo, y salvó muchas vidas en ese cargo. Ya en el elegido Papa cambió rotundamente, de un giro a la Iglesia. Incluso él dijo, debemos abrir las ventanas de la Iglesia para ver el mundo de afuera y para que los de afuera nos vean a nosotros. Fue un concepto nuevo, totalmente nuevo, estremeció a muchos mentes conservadoras y aferradas al pasado, y llamó a un concilio vaticano, que fue el segundo u otro el primero, siglos antes, para elaborar todo aquello que modificaba el discurso, la liturgia y las relaciones de la Iglesia católica, específicamente católico, ahora sí, con las otras confesiones. Allí también se hablaba ya del tercer mundo, también se hablaba de la pobreza, se hablaba de la necesidad de desarrollo social, ¿no? Esto también implicó un avance. Claro, sí, por supuesto.
Ahora, los delegados o los obispos que estaban, digamos, en el concilio, recibían a diario panfletos antisemitas, advirtiendo que el concilio era dominado por los judíos y que iban a ir por un mal camino, que iban a desmoronar la iglesia. Y hay que reconocer el esfuerzo que costó a los padres conciliares para poder superponerse a esa publicidad mezquina y permanente. Ahora bien, se elaboró un documento, Nostra Aetate, que en relación con los judíos, menciona un articulado específicamente para los judíos, llevó 2 años su elaboración. No porque sea muy largo, porque había muchas conductas internas políticas que demoraban, cambiaban el texto, temían la reacción de los países del mundo del Medio Oriente con respecto a las comunidades cristianas instaladas desde la época del Imperio Bizantino y mucho antes, y entonces se oponían permanentemente a que se elabore un documento sobre los judíos y sobre las relaciones de la Iglesia con los judíos. Por último, esto ya no surtía efecto porque la necesidad era evidente, se instaló este tema, las relaciones con los judíos directas, y entonces empezó a elaborarse el cambio de lenguaje. Hubo documentos sobre la relación de la Iglesia con los judíos y el judaísmo, hubo documentos, un pedido de perdón en el año 2000, pedido de Teshuvá, como lo mencionó Juan Pablo II, por todos los errores, y con esta palabra, errores que cometió la Iglesia, con la Inquisición, con las matanzas, con los guetos, etcétera, etcétera. Pero nos adelantamos en el tiempo. Juan XXIII falleció cuando aún no estaba terminado el concilio. Uno de los hechos que él logró fue eliminar ciertas palabras de la liturgia de Semana Santa. Él detuvo la liturgia de Semana Santa en el Vaticano, en San Pedro, porque había una frase que se refería a los pérfidos judíos. En realidad, en latín, pérfido significa los que no tienen fe, pero la palabra pérfido desde ya desdora mucho a los judíos. Y él detuvo, en medio de toda la solemnidad del San Pedro, detuvo la ceremonia y obligó a rever y volver eliminando esa frase. Entre uno de los hechos, esas anécdotas, pero que son significativas. También enarboló la bandera del Estado de Israel. Esto no es algo menor porque hubo siempre mucha resistencia a reconocer a Israel como un Estado independiente. Ya Pío X le había dicho al líder sionista Theodor Herzl que prefería el dominio de Jerusalén por los infieles musulmanes que esté en manos de los judíos, porque esto rompía ciertos preconceptos, prejuicios teológicos. No puedo decir que sea la teología cristiana, pero eran prejuicios muy acentuados, y de ahí hubo toda una evolución. Pío XII fue bastante alejado, no se interesó en el tema, o rechazaba también el tema del reconocimiento del Estado de Israel, que es tan significativo para los judíos, y Juan XXIII enarboló en el Vaticano la bandera del Estado de Israel. La ciudad se va a dormir y se levanta con cada uno de nosotros. Sin vos, la ciudad no es nada. Por eso en todo lo que hacemos estás vos. Buenos Aires, ciudad. You've been far away from me, another land across the sea, and all this time my heart's been breaking, just waiting round, we'll never roam, so do you come back home?
Biferdin, especialista en salud y belleza capilar. Desde 1936 tenemos el orgullo de brindar educación de excelencia masiva en un modelo inclusivo que garantiza un futuro mejor a las nuevas generaciones. ORT Argentina es miembro de World ORT y está fuertemente integrada al sistema educativo nacional. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Créditos hipotecarios Ciudad Social del Banco Ciudad, para que puedas tener tu casa con un ingreso menor al que te piden los demás bancos. Llama al 0822-20400. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. Inauguración nueva Terminal B. Preembarque Internacional. Noviembre de 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Estamos agrandando el aeroparque metropolitano con la construcción de los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Cuando te referís al Concilio Vaticano II, estamos hablando de los años 1960, 1962, ¿verdad? Claro. Es decir, años de mucha movilización en el mundo, donde empezaba el mundo a bullir por transformaciones. Seguramente esta época también estamos en otra ebullición por otro tipo de transformaciones. Como dirigente de la comunidad judía, vas a ser, o sos candidato vicepresidente primero, en una fórmula que lleva encabezándola el licenciado Claudio Abruz para las elecciones en Daya en noviembre. Como dirigente, postulándote para este lugar, como un dirigente que ha estado en Beneverit, que ha estado en el ámbito internacional y demás, todo esto que vos conocés y que sabés, ¿crees que se ha hecho carne, se siente en las comunidades no judías del mundo? Por supuesto. Es decir, que hay un aprendizaje y hay un crecimiento. La Iglesia Católica, sí, a partir del Concilio Vaticano II, pero también hubo documentos, un documento maravilloso de la Iglesia Luterana a partir cuando terminó la guerra, casi inmediato, anterior al Concilio Nostra Aetate, y que fue realmente muy rico, reconociendo incluso que la Iglesia Luterana tuvo relaciones muy estrechas con el nazismo, ¿no? Fue muy rico. Y hubo varios documentos de varias iglesias permanentemente. La pregunta que te quiero hacer también es, ¿esto motivó que fueras uno de los fundadores de la confraternidad judío-cristiana en la Argentina? Sí, junto con el seminario rabínico, la Bnei Brit, yo estaba en la Bnei Brit, y la Congregación de Hermanas de Sion. Sí. La Congregación de Hermanas de Sion es una congregación religiosa católica muy interesante, que ahora se retiró del país lamentablemente, pero está en Francia sobre todo y en varias partes del mundo, cuyo carisma, cuyo objetivo es proteger a los judíos y al judaísmo, considerando que si se seca la raíz judía, se seca también la raíz cristiana, la planta cristiana. Fuiste presidente durante 8 años de la confraternidad judío-cristiana. Sí. Actualmente lo es Marta de Antueno, ¿no? ¿O ha sido Marta de Antueno. Sí. Marta de Antueno, con quien hemos estado gran aquí en amiga, Vis-a-Vis. sí. Gran amiga. ¿Qué crees de Irán en este momento y de esta relación cancilleres argentino e iraní en relación a probables negociaciones sobre el tema AMIA? A mí me parece que es una claudicación, con el peligro que se mate por segunda vez a 85 víctimas. Porque si se desconoce a la justicia argentina, va en desmérito de la dignidad argentina, uno de los poderes del Estado. Si se va a otro, todos estos tejimanejes en cuanto a dilatar el proceso de juicio a los culpables, obviamente beneficia únicamente a Irán, no a la Argentina. El papel de la Argentina ha quedado muy deslucido. Tenía un papel fuerte en las Naciones Unidas, en todos los foros internacionales, y ahora ha quedado completamente deslucido y responde a una política, me parece a mí, que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Yo estoy leyendo estos días un libro de Fernando Sabater que se llama Ética de Urgencia. Parece que hay como una urgencia de implementar nuevamente
este concepto ético para nuestra convivencia. Y él ahí hace un análisis sobre los dioses. Dice, los dioses son inmortales, con lo cual se pueden permitir cualquier cosa, total siguen viviendo. Y textualmente luego dice, la deliberación ética se impone porque somos mortales. Si fuéramos inmortales podríamos hacer lo que nos dice la gana. En cambio, como somos mortales, nos debemos cuidado a nosotros y debemos cuidar a los otros. ¿Qué te parece? Me parece excelente. Los dioses griegos no tenían ética, no correspondía a la ética griega. Los mortales sí, pero los dioses griegos no. Raptaban, violaban, mataban. Sí, la ética es una normativa, si se quiere, internalizada para poder convivir, poder dialogar justamente. Hace un ratito hablamos de Kafka, de Franz Kafka, porque en Israel un tribunal decidió que las obras que él pidió se destruyeran a su amigo y albacea Max Brod. No lo hizo, quedaron, y un tribunal dice tienen que ir a la Biblioteca Nacional de Israel. ¿Qué te parece Kafka con su obra? Yo admiro muchísimo a Kafka, para mí es un lector desde mi adolescencia, lo admiro, lo amo, pero pienso que la obra, una vez que sale del escritorio de un escritor, ya no le pertenece, ya es más importante para los lectores. Arquitecto Boris Kalnicki, cerramos Vis a Vis por hoy solamente, por este ratito. Tu concepto final. Bueno, mi concepto final es que la enorme obra que significó el Concilio Vaticano, luego Juan XXIII, Juan Pablo II, maravilloso, un Papa santo realmente, todavía no está terminada, es el comienzo, hay que seguir elaborando, hay mucho por ver, incluso existen negacionistas de hechos evidentes que están a la vista en Europa, y eso hay que elaborarlo y enfrentarlo. Esto me da pie a una nueva pregunta, pero necesito que la respondas en 10 segundos. ¿Y cuál debe ser la contribución y colaboración del judaísmo para que esto también sea así? Ser como es y mostrarlo. Es muy rico el judaísmo, tiene mucho todavía que dar al mundo. Es aparte su legado histórico, bíblico, es un pueblo de sacerdotes, o sea, un pueblo para ofrecer al mundo su legado ético, su legado moral, y eso creo que es lo que debe hacer el judaísmo, ser como debe ser. Boris Kalnicki, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Y hasta aquí llegamos hoy. Muchas gracias y estoy convencido que ya disfrutaron de este encuentro.